Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que están por ahí, ya eh, conectados. Eh, es una bendición poder estar con cada uno de ustedes en esta noche. Eh, gracias a Dios, gracias a la vida de cada uno de los que no solo se conectan, sino que están pendientes ahí de que Dios tenga una palabra para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar en esta noche siempre con lo que es el estudio que tenemos del Espíritu Santo. Mi hermano Hugo Salazar sigue con el libro de Job y nosotros vamos a continuar también con el libro del Espíritu Santo, o sea, con el tema maravilloso del Espíritu Santo, que es muy extenso, pero que pues lo poco que podamos ver, lo podamos asimilar, lo podamos poner en práctica, lo podamos compartir con otras personas, ¿verdad? Que también están necesitadas del Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor y quiero invitarles a que nos unamos para poder adorar al Señor y lo hagamos juntos en el nombre de Jesús. Así es que Dios me los bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Dairin Florian de Franco. Ahí está. Y mi hermana Elizabeth, mi hermana Raquelita. Dios le bendiga. Qué bendición volvernos a ver, aunque sea por transmisión, ¿verdad? En nombre de Jesús les voy a rogar que oremos, que cerremos nuestros ojitos ahí donde estamos, y si hay alguna necesidad, alguna petición que ustedes tengan, aunque no es la noche, aunque más tarde vamos a estar con el programa de Noches de Intercesión. Hoy es el estudio, pero también invitarles para que podamos orar juntos. Si tienes una petición de oración, pues de acuerdo, vamos a orar. Puede ser una petición de trabajo, de salud, de bienestar, qué sé yo, cuál sea la necesidad, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Queremos bendecirte, queremos agradarte en esta maravillosa tarde, noche, Señor. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos sea de bendición, que cada uno pueda, Señor, recibir de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús nos unimos a las peticiones que hay de oración. Y, Señor, cualquiera que sea la necesidad, en el nombre de Jesús oramos por ellas. Señor, glorifica tu nombre, bendice a tus hijas y a tus hijos, Señor, especialmente los que están conectados. Señor, que hoy sea una noche maravillosa donde ellos puedan, Señor, ver tu mano poderosa interviniendo a favor de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y este estudio, Señor, también, para que sea de bendición, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria el nombre del Señor. Así es que vamos a comenzar. La última enseñanza que tuvimos siempre del Espíritu Santo fue acerca del bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo que mi hermana Raquel pues estuvo hablando mucho cuando comenzó con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ella estuvo hablando bastante con un entendimiento bien poderoso de parte del Señor. Y perdón, hermanos, que mueva este asunto un poquito, perdónenme, pero vamos a gloria a Dios, vamos a ponerlo de esta manera porque vamos a usar los audífonos. Me perdonan ahí, de verdad, mis hermanas, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien. Entonces, hoy nos toca los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar viendo esta maravillosa enseñanza. Entonces vamos a ver que
ahorita nos centramos en los 9 dones del Espíritu Santo enumerados en 1 Corintios capítulo número 12. Estos 9 dones espirituales son bendiciones que nos son dadas gratuitamente por el Señor. No se debe pagar, el Señor es tan misericordioso, no se pueden ganar. Estos dones son dados por Dios con un solo objetivo en mente: edificar a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir entonces a 1 Corintios capítulo número 12 y versículo número, vamos a ver el versículo número 7. 1 Corintios 12, versículo número 7. Aleluya. Ay, perdón. Estoy moviendo tanto acá, pero es para que, porque cuando no usamos estos audífonos resulta que se escucha todo el ruido. Aquí hay mucha bulla donde vivimos y entonces se escucha feo. 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 7 vamos a ir, y dice así: pero a cada uno, pon atención, esto es bien interesante, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted se da cuenta, el Espíritu Santo es quien hace esta función maravillosa, este trabajo maravilloso para la gloria de su nombre. Entonces, estamos claros que estos dones han sido dados a la iglesia de Jesucristo con un solo fin, con un solo propósito, un solo objetivo, y es edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso número 11, y aquí también hay algo poderoso que podemos ver. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Aquí queremos enfatizar algo, queremos ponerle mucha atención a algo poderoso. Y es que estos dones, hablemos de dones, pero dones ministeriales. Estos dones no se pueden pedir. Estos dones, yo no puedo ayunar, yo no puedo orar y tanto para pedirlos al Señor, porque estos ya el Señor los colocó. Antes que nosotros naciésemos, el Señor ya había provisto tan grande bendición. Entonces los 9 dones espirituales, por otro lado, son para todo creyente lleno del Espíritu. Nosotros somos exhortados a buscar al Señor para obtener los dones del Espíritu, que son un medio por el cual todo cristiano puede ser fructífero y de mucha bendición. Entonces, estamos viendo algo poderoso acá. Pablo dijo en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor quiere que comprendamos la obra del Espíritu Santo en el cambio y en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Aquí entra la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, en los versículos 8 al 10 de 1 Corintios capítulo número 12, Pablo enumera los 9 dones del Espíritu Santo, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es interesante. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. En realidad estos 9 dones pueden ser agrupados en 3 categorías. Eso es lo que vamos a ver hoy. Va a estar muy interesante. Los dones de guía, los dones de poder y los dones de expresión. Así se llama. O si usted quiere, lo apunta de esta manera: los dones de guianza, los dones de poder
y los dones de expresión. Entonces los 9 dones del Espíritu Santo los vamos a agrupar. Grupo número 1, los dones de guianza. Número 1, palabra de sabiduría. Mire este grupo de guianza. Es la palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. Y 3, discernimiento de espíritus. Estos 3 dones son los dones, o se les llama los dones de guianza. Dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Quiero que por favor, hermanos, entendamos esto. Ay, perdón, hermano, por... Entonces, estamos viendo el grupo número 1, que son los dones de guianza, y es, repito, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El grupo número 2, que está compuesto por los dones de poder, que son fe, dones de sanidad y hacer milagros. Repito, el grupo número 2 está compuesto por dones, el don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Y el grupo número 3, que es el grupo de dones acerca de la expresión. Esto está compuesto por estos dones: profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Repito, el grupo número 3, que es el grupo de expresión, está compuesto por los dones de profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Entonces Pablo menciona un punto muy importante concerniente a los dones espirituales cuando dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No es muy común que una persona tenga al mismo tiempo los 9 dones en operación, a menos que sea alguien como dice acá, del calibre del apóstol Pablo. Entonces, esto es muy interesante que lo veamos. Pablo menciona entonces en el versículo número 11 de 1 Corintios, vamos siempre ahí a 1 Corintios, que fue lo que acabamos de ver. 1 Corintios 12, en el versículo número 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, al Espíritu Santo nadie lo puede guiar, nadie lo puede gobernar, nadie le puede decir por qué haces esto o por qué no lo haces. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que estos dones que el Espíritu Santo reparte son muy básicos, importantes, son poderosos para que se puedan ver o puedan operar en la vida de un creyente. Los dones del Espíritu Santo deben estar acompañados por la sabiduría y la sensibilidad al Espíritu Santo y a su voluntad. Solamente debemos usar los dones en el tiempo del Señor y no cuando nosotros querramos usarlos. Hay un tiempo específico, hay un tiempo exacto en el que Dios quiere que nosotros activemos o podamos trabajar con estos dones. Siempre debemos tener la humildad de corazón para preguntarle al Señor en cada situación cuál es su voluntad, porque la forma en que Dios opera varía de una situación a otra. Tengamos cuidado entonces de no limitar a Dios a una sola manera de operar. Si vamos a conocer la voluntad de Dios, debemos tener una relación más íntima con el Señor y ser sensibles al Espíritu Santo. La clave para la vida del Señor Jesús se nos es dada en Isaías capítulo 50 y verso 4. Ahí dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Significa esto que el Espíritu Santo es tan sabio que Él sabe cómo y cuándo
activar esos dones, o sea, que se pongan en función o a trabajar. Necesitamos entonces pasar tiempo esperando silenciosamente en la presencia del Señor para que puedan o podamos ver en operación estos dones maravillosos del Espíritu Santo. Es muy interesante esto porque te sirve a ti y me sirve a mí para el ministerio. Nos sirve para poder nosotros activar esto con poder y con gloria. Entonces, hay 8 cosas muy importantes acá que quiero mencionarles que son básicas para que, o sea, de las cuales dependen los dones espirituales. ¿Cómo es que podemos ponerlos a trabajar o que puedan operar en tu vida y en mi vida? 1, sabiduría. Hay que tener mucha sabiduría para que puedan operar estos dones. 2, humildad, dice. No puedo ser altivo y hoy diciéndole a todo el mundo que yo tengo, que yo puedo, que yo sé. No. Entonces, sabiduría, humildad, sensibilidad al Espíritu, comunión con el Señor, deseo, fe, práctica, una atmósfera y vida de adoración. Esto es lo que necesitamos nosotros para que, o quiero decir, son las 8 cosas de las que dependen los dones del Espíritu Santo. Tenemos que comprender esto y no solo comprenderlo, si lo pudiéramos apuntar sería excelente. Yo quiero leerte aquí algo que es muy, muy, muy interesante. Número 1, la palabra de sabiduría. Esto fue lo que acabamos de leer en Corintios. El primer don del Espíritu Santo es la palabra de sabiduría. Así como la sabiduría es el asunto principal, en Proverbios 4:7 dice, así también la palabra de sabiduría es una de las mayores manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ir a Proverbios capítulo número 4 y versículo número 7. ¿Qué es lo que dice ahí acerca de la palabra de sabiduría? Amén. Entonces, Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿O qué es lo que Dios nos está diciendo? Que la palabra de sabiduría es muy básica, necesaria, importante en nuestras vidas, sobre toda posesión. Yo sé que tenemos necesidad de tantas cosas, pero necesitamos el don de sabiduría para poder operar, para poder bendecir a otros, para poder glorificar el nombre del Señor y que el Espíritu Santo nos use para la gloria de su nombre. Luego tenemos la palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? La palabra de conocimiento nos puede revelar el pasado, presente o futuro, o un evento que sucedió en el pasado, un evento que está sucediendo ahora, o algo que pasará en el futuro. Este don es indispensable en el cuerpo de Cristo de hoy, pues cuando está en operación disipa toda confusión. Esto es bien especial, porque entonces no vamos perdidos. La palabra de conocimiento revela una pequeña parte del infinito conocimiento de Dios. Entonces la palabra de conocimiento puede tener una aplicación personal o nacional. Quiero que veamos Hechos 11:27. Hechos capítulo número 11 y versículo número 27. Aquí vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, versículo número 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vamos a ver, vamos a seguir. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra
habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hace la palabra de sabiduría? Advierte un evento, una situación que va a suceder en el futuro. Entonces, la palabra de sabiduría se activó y aquellas personas comenzaron a prepararse para que esto no afectara tanto. Entonces necesitamos nosotros los dones del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Luego tenemos el don de fe. El don de fe es diferente del fruto de la fe. El fruto de la fe es necesario para la salvación y para el desarrollo del carácter. El don de fe es la acción de impartir la fe de Dios para cumplir sus propósitos en una situación o circunstancia. Vea esto poderoso. Entonces, yo creo que necesitamos tanto estos dones fluyendo. Entonces vamos a pasar a los dones de sanidad. Este don en particular es la unción de Dios para sanar todo tipo de mal, dolencias y enfermedades que existen. En realidad este es un don plural, dones de sanidad. Es repartido y dividido de acuerdo a las diferentes necesidades y enfermedades del cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos oír a Dios hablar, la clave es tener una relación cercana con Dios. Y los dones de sanidades fluían poderosamente y libremente en la vida de Jesús. ¿Ya? Mientras Él estuvo en la tierra, estos dones de sanidades se manifestaron de una manera impresionante. Entonces nosotros podemos aprender de la vida de Jesús, cómo Él trabajaba, cómo se dejaba guiar por la presencia del Espíritu Santo. Luego tenemos el número 5, el hacer milagros. El quinto don es el de hacer milagros. En primer lugar, debemos considerar lo que es un milagro. La palabra milagro no es la palabra usada en el griego original. La palabra griega original para milagro es dunamos, que literalmente significa poder. Los milagros son en realidad una demostración del poder de Dios. Por eso la definición de milagro es un acto de poder. Entonces, tenemos que entender también que esto es muy básico, necesario también en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere usarnos poderosamente para la gloria de su nombre, pero depende de cada uno de nosotros también hasta dónde, hasta qué punto nosotros queremos dejarnos usar para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, yo quiero que veamos acá algo, siempre esperando que usted tenga ahí su Biblia a la mano y podamos leerla juntos para la gloria de su nombre. Luego tenemos el número 6, que es la palabra de profecía. La exhortación de Pablo para los santos de Dios fue procurar los dones espirituales, pero sobre todo, dijo el apóstol Pablo, que profeticéis. En 1 Corintios capítulo número 14 está esto, versículo número 1. 1 Corintios 14, verso 1. Escuche esto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Qué significa la profecía entonces? La exhortación de Pablo era que se procuraran la palabra profética. En el versículo número 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ahora, ¿qué es profecía? Dice la Biblia misma que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual debiéramos de ponerle mucha atención. Cuando nosotros hablamos, no hablamos por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros hablamos, hablamos de parte de Dios y estamos profetizando. Y aunque no tengamos que decir así, dice el Señor. La palabra, literalmente hablando, la palabra, la Biblia, es la palabra entonces más segura que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué quiere decir o para qué sirve la palabra profética?
Hay tres propósitos básicos que se pueden ver o se pueden entender con el don de profecía. Número uno, la profecía lo que hace es edificar para fortalecer. ¿Qué hace la palabra profética? Edifica para fortalecer. 2, exhorta para animar. 3, consuela para vendar las heridas. Entonces quiero mencionar estas tres cosas, los tres propósitos básicos del don de profecía. Edificar para fortalecer. 2, exhortar para animar. Y número 3, consolar para vendar las heridas. Dese cuenta que lo que Dios quiere es que el cuerpo de Cristo sea edificado y no destruido. Entonces, ¿qué hace la palabra profética? Edifica, exhorta, sana heridas. Vamos al número 7, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es el séptimo don espiritual. El don de discernimiento de espíritus es diferente al discernimiento. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos capítulo número 5, versículo número 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué le parece? Se habla acerca del discernimiento, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces el discernimiento es la habilidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Es una señal de madurez. Pon atención a esto porque estamos en el séptimo. Entonces, estas son enseñanzas, estas son lecciones muy importantes para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, quería leerte algo acá que es muy, muy importante también con respecto a los dones de los que estamos hablando, que es el número 8 y es el don de lenguas. El don de lenguas también es el octavo don espiritual. El don de lenguas siempre está ligado al noveno don, el don de interpretación. Estos dos dones fueron creados y diseñados para ser usados juntos y no por separado. El don de lenguas, como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, es muy diferente. Es muy diferente. Tenemos que poner atención. Entonces, quiero que pongas atención a esto. Solo voy a bajar esto, perdón. Dice, el don de lenguas, entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 14. 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que, perdón, esto es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque a veces no podemos entender, no podemos comprender lo que Dios nos está enseñando o a qué Dios nos está guiando. Y solo activamos o hablamos y creemos que pues estoy hablando en lenguas y soy más espiritual. Estoy hablando en lenguas y pues voy a bendecir a otros. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que cuando hablamos en lenguas, nuestro espíritu se edifica, pero cuando hablamos con el entendimiento o hablamos profecía, entonces edificamos a la iglesia. Entonces llegamos al noveno don, que es el don de interpretación de lenguas. Por eso decía que el octavo don con el noveno están ligados, porque el octavo es
el don de lenguas, pero el noveno dice interpretación de lenguas. Esto, el apóstol Pablo nos exhorta a que busquemos mucho lo que es el don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, es muy importante saber que el don de lenguas Dios ha dado discernimiento. Hay interpretación de lenguas. Entonces hay lenguas angelicales que no carecen de sentido, sino que tienen un propósito, tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, a menos que el don de lenguas sea interpretado, nadie recibe bendición, porque nadie entiende lo que se dijo. El don de interpretación ilumina el entendimiento, capacitándonos para que entendamos claramente lo que el Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Si la iglesia desea recibir todo lo que Dios tiene, para ello debe caminar en dirección en la que Él está guiando. El don de interpretación debe comenzar entonces a funcionar para la gloria de su nombre. Yo estaba meditando en esto. En el versículo, quiero que vaya conmigo siempre a 1 Corintios capítulo número 14, verso número 22, dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire qué interesante esto, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es: cuando nosotros fluimos en estos dones, cuando cuando en nuestras vidas se activan estos dones, resulta que llegamos a ser de tanta bendición para mucha gente, especialmente aquellos incrédulos, especialmente aquellos que no tienen nada, absolutamente nada de Dios. Porque entonces viene una palabra con revelación, con entendimiento, y a través del don de lenguas hablado, unas lenguas que tengan cómo interpretarlas, y que haya alguien en la congregación también, o en el grupo, o no sé dónde, que tenga ese don de interpretación de lenguas. Entonces vea qué importante es que nosotros podamos estudiar la palabra y conocer acerca de estos temas del Espíritu Santo. Entonces, estamos terminando ahora con la lección de siempre del Espíritu Santo, pero hablando de los dones que quieren fluir, que quieren manifestarse en tu vida y en mi vida. Yo quiero decirte que somos de bendición para muchos si nosotros nos proponemos buscar al Señor y que seamos usados por el Señor. Tienes que entender tú, mi amada y mi amado, que solo somos vasos, utensilios para la gloria del Señor, pero la honra y la gloria son de Él, son para Él. Amén. Así es que en esta hermosa noche, pues esta lección no es tan larga como otras que hemos estudiado, pero igual son de bendición, y es para que nosotros nos preparemos para que seamos o sigamos siendo de bendición. Amén. Así es que vamos a orar en esta hermosa tarde, noche más que todo.
Hoy tenemos una noche de intercesión a las 9 de la noche, entonces te invitamos, mi amada, mi amado. Queremos hacerte esa cordial invitación para que mandes tus peticiones, para que escribas ahí está mi hermano Hugo Salazar pendiente a las peticiones de oración, entonces queremos nosotros ser de bendición para todos. Mientras vamos a orar en esta hermosa noche y vamos a darle gracias a Dios por su maravillosa presencia, su guianza, su enseñanza en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos esta noche porque eres bueno, eres maravilloso, eres poderoso. Alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, estamos en tus manos. Creemos, Señor, que es de bendición, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor, aprender más de ella en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos aquellos que hoy se conectaron, Señor, para la gloria de tu nombre y, Señor, que puedan seguir ellos también siendo de bendición a otros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que Dios te bendiga en esta maravillosa noche y esperamos pues que te conectes hoy a las 9 en el nombre de Jesús y podamos juntos orar por las peticiones que hay para la gloria de su nombre. Dios te bendiga y nos miramos más tardecito.